Buenos días, gracias por su asistencia. El Ministerio de Economía les agradece su participación e interés en este webinar titulado ADN de la innovación de ideas a proyectos, el cual está dirigido a empresarios en los diversos sectores, tanto de productos como de servicios, al sector económico y emprendedor del país, sector comercial e industrial, pero sobre todo a aquellos que tienen en su ADN la visión de innovar. Nuestro objetivo es facilitar el acceso de información relevante a través de temas de interés para el sector económico del país. A continuación presentamos a nuestro ponente, Carlos Velasco, diseñador en Banco Agrícola, enfocado en la experiencia del usuario e interfaz de diseño para la creación y desarrollo y testeo de soluciones, con amplia experiencia en gestión de proyectos de innovación, utilizando el Design Thinking y diferentes metodologías para la resolución de retos estratégicos del negocio. Es importante recordar, antes de dar inicio a la presentación, que si tienen preguntas acerca de los temas abordados durante el webinar, pueden utilizar la casilla de preguntas y respuestas que ha sido habilitada en la parte superior derecha de su pantalla. A continuación dejo con ustedes a Carlos Velasco. Hola, muy buenos días a todos. La verdad, de parte del equipo de Banco Agrícola nos complace estar en estos espacios colaborativos que buscan compartir y generar conocimiento con nuestros diferentes públicos de interés. Nosotros como banco creemos mucho en la innovación abierta y queremos ser un actor clave activo en la construcción de ese ecosistema de innovación local. Nosotros creemos mucho en la innovación y la hemos implementado en nuestra estrategia como un habilitador de generación de experiencias memorables para nuestros clientes usuarios a través de soluciones simples y cotidianas. Nuestro compromiso es contribuir a que la banca sea accesible para todos, ya que somos el banco líder. Y como eso impulsamos la transformación de la banca del futuro y buscamos que de esta manera, de la mano con los diferentes reguladores, gobierno, proveedores y públicos de interés, que esta sea una iniciativa que logre realizarse de manera fácil para todos. En este espacio vamos a conversar un poco sobre cómo podemos llevar las ideas a los proyectos y cómo generar ese espíritu intraemprendedor dentro de las organizaciones que nos permita acelerar la forma en que entregamos el valor a nuestros usuarios y acortar esos tiempos en los que vamos haciendo esas mejoras a las diferentes soluciones que tenemos como organizaciones para contribuir al desarrollo productivo del país. Bueno, sobre dónde y cómo innovemos, tenemos que es una frase importante porque son problemas de diseño. Nosotros vemos la innovación como algo que va muy de la mano de cara al diseño, porque todos estos procesos en los que nosotros estamos innovando, estamos diseñando experiencias que van a darle valor a nuestros clientes. En digamos que esta gráfica logra identificar muchos de los detalles que nosotros estamos teniendo al momento de realizar un proyecto de innovación. Pues en las primeras partes, como se pueden ver, se tiene un inicio bastante difuso, que es donde solo partimos de un reto, pero no tenemos una idea de cómo vamos a ir resolviendo ese reto, entonces utilizamos las metodologías para poder ir desenredando, entendiendo y conociendo mejor a nuestros usuarios para generar esas soluciones. Un tema de, aquí hay mucha incertidumbre que a lo largo del proceso se va dispersando con lo que vamos encontrando de esas necesidades y lo que nuestros clientes nos van diciendo. Conectando con las etapas anteriores, hasta este punto de los conceptos es donde hemos investigado y concretado con el cliente, conversado con él y entendido su necesidad, y a partir de esa necesidad creamos una serie de ideas que materializamos en conceptos. Que los conceptos son básicamente esa recopilación que nos permite ir a testear con nuestros clientes que si nuestra solución tendría o no éxito o aceptación de mercado. Entonces pasamos al tema de los prototipos, que es la manera visual en cómo nosotros logramos aterrizar esos conceptos y los llevamos con los clientes. Ya en la parte del prototipaje, como pueden ver, tenemos más un tema de claridad, porque ya no tenemos tantas dudas como al inicio, pero aún hay ciertas hipótesis que tenemos que ir validando a lo largo del proceso. Lo que nos va a permitir llegar a un producto mínimo viable y ya con el producto mínimo viable iterar y diseñar cómo sería esa experiencia de la mejor manera para nuestros clientes. Les traigo este ejemplo. Esta es una tienda de Barbie que Mattel construyó en Shanghái, en las zonas más exclusivas de China, y lo que buscaba esta tienda era posicionar
el mercado de Barbie dentro de la economía pues china, pero ellos invirtieron en esta tienda, como ustedes pueden ver, una cantidad de miles y millones de dólares en la creación, en el visual, en el merchandising, en que generar esta experiencia que las niñas vivieran y asocian con Barbie, o sea, el ser fashion, el tener todos estos diferentes atributos de moda, el tema de maquillaje, hasta daban asesoría para las niñas. Pero ¿qué pasó? Al final la tienda cerró 2 años después porque las niñas no se sentían identificadas con Barbie. Entonces acá hay diferentes noticias que dicen, por ejemplo, Barbie, el concepto de Barbie falla en la prueba con los usuarios, porque al final se dieron cuenta que para las niñas asiáticas o para toda esta cultura oriental, el modelo de belleza no era como Barbie lo presentaba, que era más un ser sexy, delgada, alta, sino que para estas niñas era más un tema de ser como más dulces, como más cute. Entonces Hello Kitty, que era como otra opción, que no sería directamente la competencia de Barbie, porque no llega con sus mismos atributos, logró ganar esa participación de mercado. Entonces, este ha sido un ejemplo en cómo las grandes empresas, aparte de crear esta gran inversión en una solución, lo importante de testear para poder aprender rápido de esos testeos. Otro ejemplo es este emprendimiento que era de autos eléctricos que se llamaba Better Place. Better Place básicamente lo que soñaba era poner vehículos electrónicos accesibles para todos. Es decir, que yo pudiera recargar mi carro eléctrico como si estuviera recargando saldo. Entonces ellos hicieron un levantamiento de capital, lograron reunir alrededor de 700 millones de dólares, hicieron alianzas con distribuidores de autos, en este caso Renault, Nissan, para que se empezara la fabricación, se construyeron las diferentes estaciones donde se iban a cargar estos carros, y el modelo de negocio parecía ser lo más brillante y parecía ser una de estas industrias o de estos hitos que iba a revolucionar la industria automotriz. Pero ¿qué pasó? Better Place al final no logró generar la participación de mercado que ellos buscaban. Ellos habían hecho unas proyecciones para 2 años después de haberse lanzado al mercado, y de esto al final no lo lograron porque la gente no utilizó estos vehículos. Entonces, esto le costó a los inversionistas de Better Place alrededor de 850 millones de dólares, que fueron invertidos en el desarrollo de esas tecnologías. Ya se habían hablado con países como Israel y Dinamarca para que estos fueran los pilotos en los cuales la gente pudiera utilizar estos vehículos, porque eran vehículos que no funcionaban en distancias muy largas porque había que estarlos cargando. Entonces, si hubieran testeado ambas compañías esta solución antes de generar los productos finales, hubieran aprendido mucho y hubieran buscado diferentes formas de cómo llegarle a los usuarios. Eso lo conectamos con una frase de Steve Blank que dice que ningún plan de negocios sobrevive al primer contacto con el cliente. Y esto es porque básicamente los planes de negocio iniciales que nosotros construimos se basan en supuestos. Es decir, en ideas que nosotros pensamos que podrían dar solución a las necesidades de estos clientes. Pero ya en la práctica, cuando ellos están interactuando con estas soluciones, esto se vuelve un poco más complejo porque ellos van viendo diferentes partes de esa estrategia o de ese diseño que no estaban contempladas. Entonces eso les hace tomar o no una decisión importante a la hora de utilizarlas. Entonces vemos que prototipar es el primer paso para conocer si una idea tiene valor o no para nuestros usuarios, porque aquí es donde nosotros empezamos a testear y se empiezan a ver los temas de iteraciones cortas y de valor. Es decir, nosotros tenemos una idea y esa idea la vamos iterando y construyendo con los usuarios, como se hace mucho en el modelo emprendedor, que los emprendedores, por su limitada capacidad de recursos, ellos tienden a empezar a probar en pequeño y sobre esas pruebas ir escalando. Entonces eso les permite a ellos una relación más cercana con los usuarios y poder construir esto de manera colaborativa. Todo este conocimiento de cómo los emprendedores logran desarrollar estas iniciativas se hace referencia en la metodología Lean Startup, que esto lo que básicamente nos cuenta es aprender
sobre la marcha, es decir, un aprendizaje validado, verificando de poco a poco las hipótesis antes de tener un producto final escalable que sea de cara al negocio. Esto es lo que nos dice básicamente, su creador fue Eric Rice, y retoma mucho cómo los emprendedores ven y desarrollan sus prototipos, que lo tomamos para la gran empresa en el tema del intraemprendimiento, que es desarrollar estas células de trabajo que funcionen como si fueran pequeños emprendimientos dentro de la compañía. Esto le permite a la compañía tener una visión más ágil y poder presentar ese valor de manera continua, más rápida para los clientes. ¿Cómo funciona Lean Startup? Tenemos que es una técnica que hay diferentes técnicas que se utilizan para desarrollar esta metodología. La primera es el desarrollo de clientes, que es el Customer Development, que básicamente lo que busca es comprobar si nuestro producto satisface esas necesidades de los clientes, saliendo a la calle, al campo, a testearlo y preguntarles a los clientes qué sería lo que ellos mejorarían de nuestro prototipo y les permite construir y generar con ellos esas nuevas soluciones a proyectos que se tienen. El modelo de negocios que fue planteado por Osterwalder también es una parte importante dentro de esta resolución de proyectos porque nos permite identificar todo el sistema, cómo nuestra idea se va a estructurar, cómo la vamos a fondear, y estos supuestos o hipótesis que creamos en este modelo de negocios también los vamos a validar constantemente con los usuarios. Tenemos también las técnicas de agilismo, que básicamente esto es lo que nos permite entregar de manera rápida esa mejora continua. Esta es una parte que va más de cara al tema tecnológico, pero siempre es utilizado y lo que busca es reducir tiempos de entrega en los desarrollos que se dan de las diferentes plataformas. ¿Cómo funciona Lean Startup? Bueno, hay 5 pasos dentro de esa metodología que son fáciles. Primero partimos de una hipótesis sobre las cuales generamos un prototipo. Estos prototipos nosotros los llevamos y los testeamos con los usuarios y esto nos permite recopilar datos de valor de primera mano de las personas que estamos entrevistando. Es decir, necesidades, comentarios, dudas, cómo esta gente reacciona y nos permite observar cómo ellos interactúan con nuestra solución. Porque aparte de lo que ellos nos dicen, la observación es un factor clave que nos permite generar ese conocimiento y posterior a esa generación analizamos los resultados que son los que volvemos a iterar y validan si una hipótesis es aprobada o estamos en un error. Este es un ejemplo del modelo de negocios de Lean Canvas, pero tiene como una versión diferente porque en la metodología Lean cambian algunas de las casillas porque busca de una sola vez testear con los usuarios desde que estamos construyendo esta propuesta de valor. El primero sería el segmento de clientes, que básicamente es identificar quiénes serían nuestros posibles clientes. Este modelo de negocio lo estamos desarrollando en el supuesto de que fuera la plataforma de Spotify, cómo ellos construyeron ese modelo de negocios. ¿Quiénes serían los usuarios de Spotify o ese segmento de clientes? Pues los amantes de la música, los viajeros, que algunas empresas como restaurantes, bares y gimnasios, que ellos necesitaban tener una playlist constante, pero no tenían una plataforma que les permitiera accesar a una música continua constante. ¿Y quiénes se ven como los early adopters? Los early adopters son como dentro de nuestro segmento de clientes, esas personas que darían el primer paso de fe en utilizar nuestra solución. Por lo general son personas muy vanguardistas que les gusta crear tendencia más que seguirla. Entonces, identificar quiénes serían estas personas o estos usuarios que darían ese primer paso a nuestra solución es clave. Identificamos los problemas o necesidades que, como vimos en las previas ponencias, se hace a través de los mapas de empatía cuando conversamos con el usuario, y en este caso las que se identificaron para Spotify era el difícil momento de disponer la música, es decir, para la gente era bien difícil accesar a esta música y eran aburridos los viajes, es decir, yo en un viaje largo de carretera podía pasar como mucho tiempo conversando, pero después de un tiempo necesitaba escuchar música. O sea, el seguir escuchando música constante era algo importante para estas personas, y el elevado precio que era tener una buena música, porque si se recuerdan antes se compraba un CD que valía alrededor como de $10, $20 y ese tenía alrededor de 12 canciones,
y no habían más. En cambio, Spotify lo que proponía era una solución de música, en todo tipo de música, a un precio por una membresía. Entonces, la propuesta de valor que ellos generaron fue una música favorita disponible para todos desde cualquier dispositivo. Esta propuesta de valor es lo que nos hace ser la elección de los clientes y que ocupen nuestra solución versus la de la competencia. El tema de la solución, que en este caso es cómo lo materializamos, que sería una plataforma pues omnicanal con acceso a toda la música vía streaming. Los canales, qué canales vamos a utilizar, en este caso serían los sitios web, porque la plataforma pues se ve desde las diferentes navegadores, las redes sociales con la comunicación que tendrían con los usuarios y los dispositivos electrónicos, en este caso las tablets, los iPhones, los smartphones, cualquier otro dispositivo que me permita a mí tener Spotify de manera móvil. Posterior a eso, definimos la estructura de los costos, que sería cuáles son los gastos que nosotros vamos a tener que realizar para que nuestra idea se mantenga, identificando cuáles serían esos gastos fijos o cuáles serían esos gastos variables. En este caso, los gastos fijos era el pago de licencia, el equipo de desarrolladores que iban a tener, el pago de servicios y el pago pues a los artistas, que variaba dependiendo de las reproducciones que ellos tenían. Y el flujo de ingresos, cómo ellos iban a capitalizar esta idea, que podría ser a través de la publicidad y a través de los ingresos mensuales por cuentas premium, porque Spotify tiene esa modalidad, un modelo de negocios freemium, que damos una parte gratis, pero si tú quieres accesar a mejores especificaciones o eliminar, por ejemplo, el tema de la publicidad o el que te estén cortando la canción, tú pagas por eso. Definimos cuáles son esas métricas clave importantes que tenemos que estar monitoreando para saber si nuestro modelo, nuestra solución está teniendo éxito o aceptación de parte del mercado, que en este caso pues son los nuevos usuarios que se estén sumando, las descargas de la aplicación, el número de reproducciones y el número de cuentas premium, cómo estas se van comportando, si van aumentando, porque son ingresos fijos pues para la compañía. Y la ventaja especial, que sería básicamente ese punto que nos diferencia de la competencia y nos da ese valor adicional. Más que la propuesta de valor, es algo que nosotros ya tenemos. Por ejemplo, en las grandes empresas puede ser una marca sólida, un tema de distribución, un tema de agencias, un tema de espacios físicos, algo que nosotros tenemos que para nuestra competencia sería difícil llegar a igualar. Tomo esta frase de Eric Rice, que dice que la única forma de ganar es aprender y aprender más rápido que nadie, porque en este mercado constantemente en evolución, la competencia siempre está buscando brindar esa innovación y eso nos permite a nosotros buscar esas soluciones más fáciles. Alguien que lo está haciendo muy bien es Spotify, como ya les ponía. Spotify es esta plataforma, creo que todos conocen el tema de streaming de música, pero ¿qué hace interesante Spotify? Dentro de su modelo de diseño e innovación, ellos tienen una parte de construcción con los usuarios, es decir, tienen un foro en el cual en este foro los probadores, los testers o estos early adopters dan su feedback sobre qué les gusta o qué no les gusta de la plataforma. Es decir, si hay una función que les complica, si no les complica, y esa función o ese post se pone y se va rateando y los diferentes usuarios van votando si les parece algo que realmente es un dolor importante para los clientes. Y si este es algo que tiene mucha relevancia, Spotify lo retoma y lo mete dentro de sus procesos de mejora continua. Entonces ellos construyen de cara a lo que el usuario les cuenta. Nosotros como usuarios que no estamos tan pendientes de la plataforma, generalmente no vemos esos cambios que se hacen, sino que solo disfrutamos del beneficio de esas iteraciones, porque cada vez es más fácil para nosotros utilizar la plataforma. Ellos son pioneros también en el tema del diseño y tienen unos principios relevantes sobre los que ellos se basan y que a través de estos principios diseñan e innovan. Entonces, un tema es la relevancia del contenido, que todo se debe hacer personalizado, porque si ustedes ven Spotify te sugiere playlists o te sugiere canciones de acuerdo a lo que tú escuchas. Al final de año hasta se hacen como ciertos tests que te dicen cuáles son las canciones que más escuchaste, cuál es tu género favorito, entonces te van definiendo.
Entonces, aparte de mostrarte la música y el negocio de la música, entran a un comportamiento, entender ese comportamiento de los usuarios y ver cómo, dependiendo de tu música, te van como perfilando en la forma en que tú actúas o interactúas. El tema humano, porque todos saben que es una comunicación con personas, no es fría, buscan que la plataforma responda y genere ese diseño fácil para las personas, porque un buen diseño, por lo general, es ese diseño que pasa desapercibido para todos. Si tú cuando usas una aplicación, en el caso de temas tecnológicos, te cuesta identificar que hay un flujo, ese diseño está malo porque tú no deberías de tener ese tipo de roces dentro de ese proceso. La idea es que tú lo hagas súper fácil y vayas como interactuando con la plataforma o con la solución de manera sencilla y que son unificados porque al final buscan que toda su comunicación, todo su visual vaya de la mano con el mensaje y los valores que ellos muestran a sus clientes. Ahora, conociendo un poco más del Lean Startup, de cómo algunas empresas han tenido éxito utilizando esta metodología, vamos a hablar un poco de cómo vamos a crear un prototipo. Realmente la creación del prototipo es un proceso bastante complejo porque tenemos dos puntos: lo que nuestro cliente nos pide y lo que nosotros como empresa factiblemente podemos brindarles. Es decir, estamos como en una negociación, por decirlo de cierta manera, y como podemos ver en esta gráfica, la innovación y la experiencia que trasciende a esos usuarios, lo que busca es un balance entre lo que las personas quieren y esa experiencia, lo que nosotros como negocio es viable y lo que tecnológicamente es factible para nosotros entregar. Entonces, hacer esa negociación, por decirlo así, entre lo que la gente quiere y lo que nosotros nos podemos dar, es lo que nos permite hacer esas innovaciones. Un ejemplo de esto podría ser el caso del iPad. O sea, muchas personas realmente no le hallaban sentido al iPad porque decían que no había necesidad de tener un dispositivo pequeño si tenía un computador y tenía un smartphone. Entonces, para ellos un intermedio era algo que no estaba como en sus planes, digámoslo así. Pero Apple, que fue pionero en este tipo de soluciones, les presentó un iPad y ahora el iPad, si se fijan, es casi que todo el mundo tiene un iPad. Les es más cómodo usar el iPad para ver sus diferentes funciones porque no es tan grande como una computadora, si no te cuesta movilizarlo, pero tampoco es tan pequeño como un celular que te cuesta verlo, lo que estás viendo, si en caso es una serie o en caso es un video o es una lectura. Entonces lleva un término medio. Entonces ese tipo, digamos, de soluciones son las que han hecho una sinergia entre estos tres puntos. Para diseñar una experiencia, nosotros tenemos que transmitir y diseñar qué queremos que nuestro usuario sienta y viva. Y para eso se utilizan herramientas como el cuadro de modelo de negocios. Esta es una herramienta que busca identificar cómo un cliente interactúa en todos esos puntos de contacto con mi solución. Y dentro de esa solución, ir viendo cómo cada una de esas necesidades se ve reflejada en esas etapas. Y con eso, ir generando, por decirlo así, en la parte de la curva emocional, un semáforo. O al menos así se trabaja de manera tradicional, así lo hacemos nosotros, en que está la parte roja, en que la experiencia es un poco difícil, la parte amarilla en que la experiencia es regular y la parte verde en que la experiencia es como lo más adecuado. Entonces, en la parte de la curva emocional, donde ven como estas chibolitas en una línea de tiempo, eso tiende a ser como un electrocardiograma, porque tiende a subir y bajar dependiendo de la etapa, porque hay etapas en las que hay un punto de dolor más grande y otras en las que la experiencia está bien. Entonces, este tipo de herramientas nos permite mapear el ciclo completo de nuestra solución, es decir, de principio a fin, una experiencia end-to-end, pero dentro de esa experiencia end-to-end nosotros podemos identificar cuáles son los puntos que más le están doliendo al cliente y de esos puntos brindarle esas soluciones que puedan ser esos aliviadores de dolor. Entonces se buscan las potenciales oportunidades y se van anotando dentro del journey. La herramienta la encontré en inglés, ahí les pido las disculpas del caso, pero en español la verdad es un poco más difícil encontrar una herramienta que sea más completa y refleje todo el contenido que se pueda generar en estos mapas de usuario, porque son una pieza clave en cómo el usuario interactúa con nuestra solución, no solo digital, sino que puede ser cuando va a nuestras tiendas, cuando compra un producto, cuando baja o descarga algo. Entonces todo eso
se puede mapear y plasmar en este mapa de experiencia del usuario. Tenemos que adaptar la resolución de nuestros prototipos al avance y de nuestro desarrollo y también a los recursos que nos vayan brindando para ellos. O sea, no todos los prototipos van a ser esta solución final diseñada perfecta, sino que tenemos que empezar, como vemos como vemos en la imagen, desde prototipos de papel y lápiz, o sea, dibujar y sobre eso ir partiendo. Aquí hay una evolución de cómo un prototipo puede llegar a evolucionar, porque acá, como ustedes ven, este es, digamos, el prototipo de cómo nace Spotify. Si ven, es un papel, básicamente es en lápiz y lapicero, y ahí se van poniendo como las pantallas que irían pasando en todo lo que la gente va teniendo digamos, como esta experiencia con la herramienta. Y este tipo de prototipos nos permite, cuando ya estamos en el campo validando con los usuarios, entender cómo ellos interactúan, porque acá empiezan a surgir ciertas dudas y nos preguntan, ¿y esta funcionalidad para qué sirve? O si hago esto, ¿por qué me manda para esta pantalla? Entonces empezamos a ver cómo ellos interactúan. Puede no necesariamente ser una aplicación, pero si buscamos entender qué ellos nos dirían de lo que nosotros les vayamos a presentar. Y acá es donde hacemos como los hallazgos más importantes, porque empezamos a ver si nuestro cliente le genera o no un valor la solución. Y posterior a eso, el prototipo va evolucionando por diferentes fases hasta llegar a lo que nosotros tenemos ahora como una aplicación ya utilizable en el celular o en los dispositivos web que nosotros tengamos. En la evolución del prototipo también existen como diferentes etapas en lo que este prototipo se va creando. Por ejemplo, tenemos que lo que hemos visto de estos dibujitos es un sketch o boceto, que básicamente es esta versión bastante light, donde empezamos a construir cómo quisiéramos que fuera ese prototipo. Y conforme se van construyendo esas pantallas, se van testeando, iterando con los clientes, ya se van generando prototipos de mayor resolución. Acá entra mucho ya el tema de diseño, y en el tema de diseño puntualmente empiezan a surgir nuevos conceptos como la experiencia del usuario o el UX, que básicamente los diseñadores UX lo que hacen es estructurar la manera en que este contenido se presenta para los clientes. Es decir, yo veo cuántas pantallas se van a desarrollar, cómo se va a ir generando ese flujo. Si le doy clic a un botón, me va a llevar a qué funcionalidad, cómo se va a ver, si va a tener una fotografía, cómo van a ser los textos, es decir, todo lo que involucre esa interacción y comportamiento que el usuario va a tener con este dispositivo, con esta solución. El UX nace en temas digitales, pero es algo que se puede extrapolar a las diferentes soluciones físicas. No necesariamente tiene que ser una app, sino que nuestros clientes tienen experiencias en todas las diferentes soluciones o en todos los puntos de contacto. Entonces, tener a alguien que nos ayude a estructurar o diseñar esa parte de esa experiencia es vital, porque son estas personas las que permiten, a través de su conocimiento, porque estos UXers, por lo general, este tipo de diseñadores tienen un conocimiento psicológico, antropológico, entonces les permite a ellos ver cómo la gente interactúa, entender cómo esta gente se mueve y comprender cuáles son esos estímulos que hacen que una persona haga una acción o haga otra acción. Entonces, con todo ese contexto, ellos crean esta herramienta que son los wireframes, que básicamente son un sketch, solo que ya con un nivel de diseño superior, que lo que busca es ya tener un esqueleto, por decirlo de una manera fácil, que este esqueleto posterior se utiliza para construir estas soluciones o este prototipo final. Entonces, aquí dentro del UX se hace un doble clic y se empieza a hablar sobre un diseñador de interfaz, que básicamente el diseñador de interfaz es el que pone el look and feel en nuestra solución, ya le da un toque más gráfico, le da un toque de identidad, y él es el que se encarga de poder materializar
este esqueleto en algo visualmente atractivo para el cliente. Entonces, como podemos ver, el diseño trasciende de ser solo algo visual a algo que va pasos más atrás y nos permite entender comportamientos y de esos comportamientos identificar cuáles pueden ser esos posibles habilitadores que hacen que la gente interactúe o no con una plataforma o con una solución, cuáles son sus barreras y de esas barreras identificarlas para ver cómo hacemos esa experiencia fácil y sin fricciones al momento que él pues utilice las soluciones que nosotros les vamos a brindar. En el caso que nosotros como Banco Agrícola hemos visto este tipo de procesos iterado en nuestros temas digitales. Este es un prototipo de pagos con QR. Este prototipo fue diseñado por la estrategia de canales y el equipo de desarrollo del banco para ver la experiencia que el cliente tendría al momento de pagar con su celular a un tendero, a un comercio o hacer una transferencia. Y la idea es que nos buscaron a nosotros por temas de innovación para validar esa experiencia de cara al usuario, es decir, entender esos usuarios, ver cómo se comportaban y con lo que nosotros lográramos descubrir, hacer las iteraciones pertinentes para que esta experiencia fuera lo más fácil para nuestros clientes. Este que están viendo es el prototipo, que son las pantallas que se fueron a testear con nuestros clientes, y posterior a ese, esto evolucionó porque lo que buscan estos pagos es estar dentro de la cotidianidad de las personas, es decir, que ellos puedan pagar en lugar de andar efectivo, poder utilizar esta forma de pago de manera más segura, andar el dinero más fácil en su celular y al alcance de su mano. Después de este prototipo se hicieron las iteraciones y se construyó esta solución. Bueno, el equipo desarrolló esta solución, el equipo de canales y el equipo de desarrollo, para que ustedes puedan ver cómo fue o a qué llegó el tema de los pagos con QR. ¿Alguna vez has intentado comprar ese antojo que no encuentras en ningún otro lugar y no llevas efectivo? Ahora puedes realizar pagos por medio de transferencias QR en cualquiera de los establecimientos afiliados de manera segura, rápida y fácil. Únicamente necesitas tu app Banca Móvil y seleccionar la opción Transferencia QR. Escanea el código QR brindado por el comercio, verifica que la información sea correcta, ingresa el monto a transferir y luego selecciona la opción Continuar, aceptar. ¡Listo! Recuerda, si aún no tienes tu cuenta con Banco Agrícola, puedes abrir una cuenta fácil rápidamente descargando la app Banca Móvil desde tu celular. Como pueden ver, ha sido una forma en la que nosotros como banco hemos invertido en estos procesos de diseño y en estos procesos de desarrollo tecnológico para brindar esas soluciones que faciliten la vida de nuestros clientes y aliados en su forma de acceder pues, al sistema financiero formal. Entonces, este tipo de soluciones lo que nos muestra es una evolución de cómo pasamos de un prototipo a lo que ahora son los pagos con QR que están disponibles dentro de Banca Móvil, que todos pueden acceder a ellos. Actualmente esta iniciativa es algo que está como en crecimiento y está evolucionando porque, como les decía, habla mucho de la cotidianidad de las personas. Entonces están implementando este tipo de pagos dentro de pequeñas tiendas o restaurantes para que la gente sea más fácil y más sencilla esa experiencia de pago. Entonces los invitamos a que si aún no han probado pues esta aplicación o esta funcionalidad de QR, pues puedan descargar la Banca Móvil y dentro de la Banca Móvil poder acceder a los pagos con QR. Algunas herramientas que nosotros utilizamos estas herramientas son para hacer prototipos como los que estaban viendo anteriormente, ya con un tema de diseño, ya son prototipos más elaborados que buscan interactuar con los usuarios y ver cómo ellos se van trabajando, digamos, con estas herramientas. Tenemos de estos software, por decirlo así, herramientas que son en la red, o sea, que son en la web, o herramientas que tú descargas en tu computadora. Cada diseñador tiene un punto a favor y un punto en contra de cada una. Nosotros les mostramos como las más populares en esta slide. Por ejemplo, Marvel App lo que busca es, cuando ustedes hacen los dibujitos o esas primeras pantallas,
tomarle fotos y esa foto montarla sobre un posible flujo que se hace en los celulares. Por ejemplo, Figma e InVision sí ya son un poco más profesionales y ya entran en el tema del diseño, sobre cómo esta se puede ir agregando ya imágenes y construyendo una versión más robusta del prototipo. Básicamente esto es para ir escalando el prototipo y ya pasar de un tema de papel y lápiz a algo más visual que sea más fácil para nuestros usuarios entender cómo sería ese flujo. Hay versiones gratuitas. La versión gratuita, la diferencia es que tiene un número limitado de proyectos y funciones que ustedes pueden hacer dentro de estas aplicaciones, y las versiones pagadas pues ya tienen como mayor tipo de soluciones, herramientas que les permite a ustedes tener un mayor número de proyectos. Figma y InVision también tienen su versión pagada, pero digamos que las que nosotros más utilizamos es Figma y Marvel porque son como esas que nos permiten de manera colaborativa construir, porque Figma es algo que se puede hacer entre varias personas, estar editando un proyecto, entonces eso a la hora de ir diseñando es vital, porque el diseñador puede ir escuchando de primera mano el feedback de los product owners o de los quienes son los que están implementando esa solución. Otro punto importante es no enamorarnos de un prototipo, porque el prototipo, con todo lo que hemos conversado, sabemos que va a tener diferentes iteraciones y puede ser que empezó de una manera y termine en otra totalmente diferente a la que nosotros le habíamos pensado, porque para nosotros una funcionalidad era clave, pero en el proceso de validación de hipótesis vimos que para nuestros clientes no lo era. Entonces fuimos evolucionando y el prototipo se fue evolucionando hasta tener una versión que se acepta, que sería el mínimo viable, que ya es equilibrio entre lo que nosotros podemos hacer técnicamente como empresa y es factible para nuestro negocio, pero también logra suplir esas necesidades que tienen pues nuestros clientes. Un punto importante en esta parte del prototipaje es cómo nosotros definimos esas hipótesis y cómo las validamos de cara a nuestros clientes, porque surgirá la duda de cómo saber qué es lo que tengo que preguntar y sobre estos prototipos cómo voy a indagar para tener esas soluciones que me permitan mostrarle a los clientes ese punto de valor. Entonces el proceso de validación de una hipótesis es bastante sencillo. Primero tomamos o extraemos las hipótesis de nuestro modelo de negocio, de nuestra propuesta de valor, que son los primeros supuestos que nosotros generamos, y sobre esas hipótesis que nosotros extraemos, hacemos una priorización. Es decir, de lo que tenemos en ese cuadro de negocio, más lo que nosotros hemos ido a conversar en esta primera sesión con los clientes, nosotros validamos y vemos cuáles son los mayores dolores, y de esos mayores dolores priorizamos cuáles son las hipótesis que queremos validar que responden a esas necesidades o a esos dolores de esos clientes. Para eso realizamos esta prueba de diseño, que hay diferentes herramientas, pero nosotros utilizamos una Strategizer, que son unas tarjetas, que son las tarjetas de diseño o pruebas y las tarjetas de aprendizaje. Estas tarjetas de diseño lo que buscan es identificar esas hipótesis, cómo saber si las vamos a validar, es decir, cómo tenemos éxito o no. O sea, tendríamos razón si las personas hacen esto o más de la mitad de las personas hacen esto, y nos permite ponernos una métrica. Si esa métrica se cumple, damos una hipótesis por validada, y si esa métrica no se cumple, la hipótesis queda rechazada. Luego de hacer estas pruebas, priorizamos cuáles son las funcionalidades que nos interesaría testear más rápido con los clientes, porque sabemos que los clientes tienen un tiempo limitado, entonces es bien difícil que ellos tengan como una gran apertura en mucho tiempo para hacer muchas pruebas. Entonces lo que hace es condensar y aprovechar qué es lo más doloroso, qué es lo que hemos identificado que puede ser ese punto, y validarlo con los clientes. Ejecutamos esas pruebas. Ejecutando esas pruebas puede ser ir a campo, enviando los links. Hay diferentes formas realmente, dependiendo del tipo de prototipo que nosotros tengamos, se van diseñando esas estrategias para hacer estas pruebas. Si es algo que tenemos que ir a campo, si se puede hacer de manera virtual, si tiene que hacer una conversación, si tenemos que ver cómo interactúa. Importante de estas pruebas, aparte de recopilar lo que nuestro cliente dice,
es importante observar cómo él interactúa, observar cuáles son sus reacciones, si en algo mostró sorpresa, si en algo mostró un tema de frustración, si para él hacer esa prueba fue difícil, si se vio estresado. Entonces todo eso nos sirve a nosotros de contexto para también capitalizarlo en forma de conocimiento y generar estas tarjetas de aprendizaje, que es donde nosotros documentamos. Y este proceso se vuelve cíclico, porque al tener esta funcionalidad hacemos las pruebas y volvemos al cuadro de negocio a ir iterando, a ir iterando, a ir iterando, hasta que ya tengamos la seguridad de que nuestra solución va a tener una aceptación y es útil para nuestro cliente o usuario. Estas son como las tarjetas de experimentación y de aprendizaje que les comentaba de Strategizer. Al final, en las tarjetas del experimento, nosotros hay una serie de pasos que se van llenando y eso nos permite a nosotros tener ese orden. Por ejemplo, en la experimentación el paso 1 es identificar esas hipótesis. Y cuando las identifico, las plasmamos. Por ejemplo, tomando el caso de los pagos con QR. Nosotros creemos que las personas están dispuestas a pagar con su dispositivo móvil en las tiendas de conveniencia, en las tiendas de su barrio, por ejemplo. Esa puede ser una hipótesis. Y el experimento, para probar esa hipótesis, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a poner códigos QR en algunas tiendas y vamos a ver si la gente interactúa o va a pedir comprar con esos códigos QR. ¿Cómo lo vamos a medir? Si de estas tiendas realizamos 50 compras, por decirlo, si realizamos esas 50 compras, nuestra hipótesis estaría en lo válido. Y si no la realizamos, es que tenemos que buscar la forma o iterar cómo podemos lograr que sucedan. Por ejemplo, generando algún incentivo, podría ser el caso. Y luego tenemos las tarjetas de aprendizaje, que en estas observamos y plasmamos lo que hemos visto en esa interacción. Por ejemplo, observamos que al momento de ir a las tiendas, la gente pedía el pago con QR. Entonces el tendero o la persona que atiende le presentaba como las diferentes opciones y ya pues el cliente pagaba y el cliente se veía feliz porque se le había olvidado el efectivo y ahora puede hacer esos pagos porque los tiene desde su celular. Por ejemplo, quería un churro y si llevaba solo el efectivo no le alcanzaba, pero ahora sí lo puede hacer. Entonces de eso aprendimos que, por ejemplo, las personas necesitan como de ese incentivo para poder utilizar la solución, o que las personas, por ejemplo, es más fácil para ellas andar el efectivo porque es algo más tradicional, podría ser un aprendizaje. Y si vemos que ese es un punto de que el efectivo nos compite mucho, ¿qué vamos a hacer para que eso se mejore y hacer esas iteraciones? Entonces, estas tarjetas, como pueden ver, nos permite ir identificando clave cuáles son los puntos importantes que tenemos que desarrollar o que tenemos que ir iterando para ir haciendo esas entregas de valor con nuestros clientes. Esta gráfica, al final lo que busca es hacer como un pequeño resumen de todo lo que hemos visto en las dos sesiones pasadas, sobre cómo el tema de la creatividad, el tema de la generación de ideas y ahora de estas ideas llevarlas al prototipo, cómo lo vamos a hacer utilizando las diferentes metodologías. Como ustedes pueden ver, esta es una mezcla del pensamiento de diseño, que es la línea azul, el design thinking, de cómo nosotros evaluamos un problema, ideamos sobre ese problema, generamos el conocimiento importante que nos permite entender el por qué pasa ese problema y el por qué los usuarios tienen ese problema, y eso nos permite generar una solución de disrupción o un concepto que busca satisfacer esa necesidad. Y cuando ya tenemos el concepto y ya tenemos identificada cuál puede ser la problemática, entra el punto de Lean Startup, que Lean Startup lo que busca es cómo aterrizo eso en entregas de valor constante, o sea, a través de la práctica, cómo voy yo probando las soluciones con los clientes, comentando, y cómo a través de cómo voy comentando, ellos me van dando su retroalimentación y construimos. Se hace esa co-construcción entre lo que ellos nos van diciendo y entre el prototipo o la solución que yo estoy generando. Al final con eso construimos, medimos y aprendemos cómo la gente está interactuando y si esa solución o esa especificación dentro de la aplicación le genera valor al cliente o no le genera valor al cliente.
y se empieza ese proceso iterativo en todo lo que se desarrolla y se pone en práctica. Entonces, dentro de esta matriz hay 3, digamos, metodologías de innovación que conviven, porque al final ninguna metodología es exclusiva, es decir, no solo una resuelve un problema, sino que nos hemos dado cuenta que cada una tiene un valor importante dentro de ese proceso, y ese valor es con lo que ellos aportan, pero nos permite hacer una entrega de valor constante. Por ejemplo, el agilismo, como les decía antes, lo que busca es esas iteraciones cortas. Como ustedes pueden ver en los círculos anaranjados, el primer círculo es más grande, el segundo círculo es más pequeño, el tercer círculo es muchísimo más pequeño. Entonces, lo que busca el agilismo es acortar esos tiempos en los que entregamos valor. O sea, conforme vamos iterando y conociendo al cliente, yo tengo que poder ser capaz como organización de poder brindar respuesta en tiempos más cortos y poder ir haciendo más desarrollo en el menor tiempo posible. Entonces, para cerrar, les diría que un buen diseño es un buen negocio. Es una frase que dijo Thomas J. Watson, que fue el presidente pues, de IBM, y básicamente él creía mucho en el tema del diseño, fue pionero en implementar el diseño en una organización. Es decir, que desde la estructura, la comunicación, las soluciones, todo llevara una identidad y tuviera una coherencia. Pero como también vemos, es un modelo de negocio que con los nuevos competidores como Google, Amazon, se vio un poco, perdió mucha participación en ese mercado, sigue estando, pero el tema en cómo ellos modificaron ese modelo de negocio ha sido algo que los ha puesto, digamos, un poco atrás de estos nuevos competidores que aprenden rápido y cambian rápido. Entonces, solo hacerles el comercial que igual nuestro compromiso como banco siempre es contribuir a que la banca sea accesible, como ya les decía. Entonces, como ese banco líder, nosotros contribuimos con pasión, creatividad, a transformar la realidad en la que vivimos y nuestra organización para trabajar en objetivos claros que nos permitan promover ese desarrollo económico sostenible y el bienestar para todos. Sabemos que es importante reinventarnos y reinventar nuestros modelos de negocio, y como actores dentro de la sociedad, pues buscamos que ese valor de reinvención se plasme en nuestros clientes y en nuestras soluciones, como con herramientas QR, por ejemplo, con Wompi. Entonces buscamos fortalecer la competitividad y el tejido productivo, ayudando pues al apoyo y potenciando el tema del crecimiento con estas soluciones tecnológicas ágiles y rápidas. Estos son los contactos del Centro de Innovación. Por si tienen ustedes alguna duda que nos quieran hacer sobre la metodología, tenemos también el sitio. En el sitio ustedes pueden ver cómo está nuestra metodología estructurada. Nosotros tenemos una metodología que se llama 4D. Esa metodología, pues, creemos, como les decía, en la innovación abierta y en estar construyendo de manera colaborativa. Entonces pueden encontrar todo esto en el sitio de innovación. Muchas gracias. No sé, ahí Juan Diego. En este momento procedemos a dar paso a la sección de preguntas y respuestas, apoyados por un colega del Ministerio de Economía, quien la dirigirá a Carlos Velasco. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por tu participación, por la ponencia. Esperamos que sea de provecho para nuestros asistentes esta mañana. En resumen, un par de consultas. Bueno, darte las gracias y darnos las gracias por estos espacios. ¿Qué es lo más recomendable tener en cuenta para poder validar con los usuarios y cómo determinar una muestra representativa? Con el tema de qué es importante tener en cuenta, muy buena pregunta, realmente es algo que constantemente nos han preguntado. Es importante tener en cuenta el tipo de investigación que estamos realizando, porque hay dos tipos: una investigación más cualitativa, que lo que busca es entender a profundidad ese usuario a través de entrevistas, observaciones. Este tipo de investigación cualitativa no hay un número exacto, pero sí no tiene que ser tan masivo como la investigación cuantitativa, porque la investigación cuantitativa es lo que busca es números, y esos números, esa data, procesarla, pero la cualitativa
lo que busca es conocer a ese usuario. Entonces pueden ser diferentes entrevistas. Nosotros tenemos un promedio de 8 a 10 entrevistas a profundidad que hacemos con los diferentes usuarios para conocer su iteración pues, con las soluciones que estamos creando en temas cualitativos, por decirlo de esta manera. Pero si es cuantitativo, sí el volumen cuenta y es importante tener una muestra bastante grande que permita que esos datos reflejen un patrón y una representatividad importante. Ok, gracias. Otra pregunta. ¿Qué requerimientos debe de tener un software para que pueda tener una buena funcionalidad, sea llamativo y pueda ser exitosa su creación de manera que satisfaga al cliente? Pues lo principal que debería tener un software, o en este caso cualquier tipo de solución digital, es que tenga un proceso sin fricción. Es decir, que yo cuando usuario, o ponernos en los zapatos del usuario, y que cuando esta persona interactúe con mi solución digital, no tenga dentro de ese diseño que, por ejemplo, decir una pantalla no sé a dónde me lleva, me es difícil, el lenguaje es complicado, entonces tiene que tener un lenguaje simple, tiene que ser bastante visual y tiene que tener una estructura de flujo bastante, digamos, intuitiva, que permita al usuario interactuar con esa plataforma. Por ejemplo, si pone un botoncito, que el botoncito cambie de color. Entonces, esos pequeños detalles dentro de cómo esa experiencia se crea en estas plataformas son como esos puntos que hacen que un cliente se decida o no por una solución digital u otra. Había una pregunta adicional cuando hiciste referencia al tema de observación. Sí. Si lo podrías ampliar un poco más, si es técnica, un software o algo, o es más la intuición personal de quienes lo hacen. Fíjense que en el tema de la observación hay mucho un tema de observar, pero también hay técnicas. Por ejemplo, está una que se llama shadowing o sombra, que lo que busca es, por ejemplo, si yo estoy viendo cómo el cliente interactúa con una plataforma, yo le doy el prototipo, o en este caso la solución, y yo veo cómo esta persona va interactuando sin decirle absolutamente nada, cómo él va abriendo las pantallas, si abrir una pantalla le cuesta, si encuentra una funcionalidad, todo eso yo lo voy anotando. Entonces es esa técnica que se llama shadowing, o también hay otras que básicamente como hacerlo como de cliente mystery shopper, por ejemplo, o sea, ver cómo una persona en real interactúa con esta solución. Por ejemplo, si es algo que ya está de cara al cliente, y ver cómo esta persona interactúa con eso y observar. Entonces, cuando yo observo, me refiero a ver cuáles son sus gestos, cómo reacciona, si tiene que hacer muchos clics o si la solución se ve el frustrado. Entonces, es más cómo esa persona me muestra su lenguaje no corporal, o sea, su lenguaje no verbal, perdón. Ok, perfecto. Sí, debe ser una mezcla de ambos, ¿verdad? Correcto. Ok, dos preguntas para finalizar en función del tiempo. Si podríamos definir más o menos cuánto se invierte en hacer prototipos, o un porcentaje o un referencial de algo dentro de la institución. Y el tema de los prototipos es bastante, digamos, diferente para cada proyecto, porque según la naturaleza del proyecto es cómo se va a ir invirtiendo. Como les mostraba, hay prototipos que son de papel y lápiz, que a nosotros no nos cuesta más que hacer el dibujo, que hacer esas pantallitas así a mano, dibujadas, y con eso vamos y validamos con el cliente. Cuando vemos que esto tiene un apetito y se va desarrollando, conforme vamos generando digamos, ese apetito de parte de los clientes por una solución y vemos que está funcionando, así se va invirtiendo sobre esa solución. Es decir, no vamos a invertir una gran cantidad en algo que no hemos testeado, sino que primero testeamos en pequeño, y si vemos que hay apetito de parte de los clientes y el negocio lo ve como parte de su estrategia, se van inyectando los recursos de personas económicos necesarios para que este prototipo se vaya convirtiendo ya en una solución final. Entonces eso varía mucho, mucho del prototipo, pero para empezar a prototipar, yo le sugeriría
que empezaran con papel y lápiz y con eso fueran viendo y validando si el cliente les como ese apetito. Ok, poco gasto de inicio, pero para ir más seguro. Exacto. Una pregunta final, Carlos. Al final, ¿quién dice si se invierte o no? Al final, ¿quién dice si se invierte o no? Creo que técnicamente es el cliente, porque si el cliente no tiene como una solución, o sea, si no lo ve como algo viable, por más que el negocio, o en este caso la institución, invierta, si el cliente no tiene un apetito real por esa solución, pues la solución no va a funcionar. Y como vieron en el caso de Barbie, vieron en el caso de Better Place, al final la empresa gastó una cantidad increíble de dinero en desarrollar esos mercados, en expandir ese mercado a China, en el ejemplo de Mattel, pero al final el cliente, si el cliente no tiene un apetito por nuestra solución, por más que le invirtamos y le volvamos a invertir, no vamos a lograr los resultados que nosotros esperamos. Entonces yo diría que al final el que toma esa decisión es el cliente, pero dentro de la organización puede haber un comité que evalúe la parte de los proyectos y conforme esta, digamos, como esta información que se vaya a traer de las diferentes áreas de experiencia del cliente, se vaya viendo y se vaya como haciendo el caso de negocios adecuado. Entonces, construyendo todo eso, siempre hay un comité que aprueba y ese comité es el que le da luz verde al proyecto y la cantidad de inversión que se le va a dar, que por lo general es un comité directivo de alto rango de decisión. Porque si ellos están convencidos con esa idea y el cliente la acepta, va a ser algo que va a ser mucho más fácil desarrollar dentro de las organizaciones. Muchas gracias, Carlos. De esta forma damos por finalizado el tiempo de preguntas y paso a mi compañera para el cierre respectivo. Gracias. Gracias a usted. Agradecemos a Carlos Velasco, quien nos brindó información de suma importancia. Aprovechar para agradecer a estudiantes y personas de la academia, emprendedores, sector empresarial del país, así como a todos aquellos interesados en el tema de innovación por acompañarnos este día. Antes de finalizar, queremos invitarlos a visitar nuestras redes sociales del Ministerio de Economía, donde podrán ver la programación de una serie de webinars que estaremos presentando. Dentro de la web economiadigital.minec.gov.sb, bajo la categoría Reapertura Económica, podrán encontrar la presentación realizada el día de hoy. De antemano, muchas gracias por su participación y los esperamos en próximos que realizaremos en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura de la economía nacional ante la crisis del COVID-19. Damos por finalizado este webinar. Tengan buen día.